Les damos los buenos días a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en el patio del Federalismo del Senado de la República. Vamos a dar inicio a las conferencias programadas para este día y vamos a arrancar con la conferencia convocada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena. Nos estarán acompañando la senadora Antares Vázquez, también los senadores Arturo Mocawich, Ovidio Peralta y el senador Ernesto Pérez, y también el que va a llevar ahorita la voz, el senador José Narro Céspedes. Adelante, senador, los escuchamos. Pues primero, muy buenos días y dar las gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Queremos comentar que vamos a iniciar, vamos a tratar en esta conferencia de prensa dos temas fundamentalmente: el tema de la revocación de mandato y la resolución de la Corte, y el tema de la reforma eléctrica. Vamos a pedirle a la senadora Antares Vázquez que nos haga un comentario sobre estos temas. Buenos días a todas y a todos. Pues nosotros, senadores y senadoras de Morena, queremos exhortar al pueblo en general para que participen en la consulta de revocación de mandato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer, votó en contra de una resolución que estaba para modificar la pregunta. Es importante que el pueblo de México sepa que nosotros, varios de los que estamos aquí, presentamos una iniciativa con una pregunta que era mucho más clara para la población. Sin embargo, en aras de la concordia y de la participación de la oposición en el Senado, después de un diálogo muy intenso que se tuvo con los grupos opositores, se quedó en esa pregunta que quedó ya firme después de la resolución de la Suprema Corte del día de ayer. Es importante que la ciudadanía entienda que también como parte de la pregunta están las dos respuestas que pudieran ser, que aclaran bastante la pregunta, que ciertamente quedó muy compleja cuando la oposición intervino en la modificación de este texto, porque ellos querían escudarse en que el texto constitucional mandaba que se tuviera que poner en esos términos. Entonces, efectivamente quedó confusa, pero logramos que quedaran dos respuestas, y esas dos respuestas permiten que la gente sepa es que se revoque el mandato y la otra es que siga en la presidencia. Entonces, las personas podrán elegir cualquiera de las dos respuestas y de todas maneras seguiremos informando, y hay ciudadanos y ciudadanas que están informando a la ciudadanía, y lo más importante es que participen el 10 de abril en esta consulta. Por otro lado, respecto al tema de la reforma eléctrica que viene en camino, las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena estaremos iniciando con foros en nuestros estados con información al público en general. De hecho ya comenzaron, estuvo ya el senador Gilberto Herrera en Querétaro, ya tuvo un foro de información, también el senador Daniel Gutiérrez Castorena tuvo un foro, obviamente ya hubo un foro en Veracruz muy grande. Yo voy a tener un foro en León, Guanajuato, el próximo viernes 4, que el aforo será limitado por cuestiones de la pandemia, pero tendremos transmisión en vivo, y el día 13 el senador José Narro tendrá su foro en Zacatecas también. Entonces es importante que la ciudadanía esté pendiente de estos foros, seguiremos informando sobre fechas en los diversos estados para que puedan acudir o bien estar pendiente de la transmisión en vivo en redes, porque es muy importante que la gente esté enterada y sobre todo que nos ayuden. Esta reforma es del pueblo de México y necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que presionen a los opositores que han amenazado con votar en contra, porque esto es en beneficio de la nación. Muchas gracias. Bueno, creo que es muy importante. Por primera vez la Corte se ha convertido en el que corregía la plana siempre del Congreso, siempre le daba un poco la razón a la oposición. Hoy que logramos, por petición de la oposición, logramos un acuerdo
prácticamente por unanimidad para la pregunta que se iba a hacer sobre el tema de la revocación de mandato. Hoy resulta que después del acuerdo, de todos modos, los grupos opositores se van a la Corte. Y la Corte al final le dio la razón al Pleno del Senado. Entonces, se demostró que la voluntad que ha demostrado siempre Morena para dialogar y para llegar a acuerdos, era muy importante también que la Corte, pues de alguna forma, en un respeto entre los poderes, le dé su lugar al Poder Legislativo y al Senado de la República. Esto es muy importante. Y también pues anunciar este tema del inicio de los foros y del debate y de la participación de los senadores en todo este tema de abrir el Senado a los parlamentos, a hablar con la ciudadanía en todos los estados del país. Sobre estos temas también le vamos a pedir al senador Ovidio Peralta que nos haga un comentario. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Y bueno, sobre el tema de la revocación de mandato, es muy importante que podamos difundir a la ciudadanía la importancia de esta herramienta democrática que estamos teniendo las y los mexicanos por primera vez. En los recorridos que nosotros hemos realizado ya durante el mes de diciembre y el mes de enero, precisamente platicando con la ciudadanía, teniendo contacto en territorio, nos han comentado, y eso es algo que quiero expresarles el día de hoy, nos dicen muchas veces que qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la posibilidad de una consulta de revocación de mandato en los periodos anteriores, en los sexenios anteriores. Hubiéramos tenido a lo mejor un cambio de rumbo del país, debido a que los gobernantes tendrían que hacerlo de la mano del pueblo y no a espaldas de ellos. Y por eso es que creemos y sabemos la importancia que tiene de este ejercicio de democracia participativa, porque nos está dando la oportunidad a los ciudadanos de poder decidir, de poder a la mitad del camino poder garantizar, poder saber si queremos que el titular del Ejecutivo continúe o se quede. Sabemos que nosotros como legisladores estamos limitados para poder influenciar hacia la decisión de los ciudadanos en modo positivo o negativo, pero lo que sí no estamos limitados es en poder hacer la promoción, en que poder difundir la importancia a las y los ciudadanos de este ejercicio democrático y que estamos llamados todas y todos para este próximo 10 de abril. Que el grupo parlamentario de Morena, las y los senadores que nosotros integramos, hemos decidido que vamos a trabajar arduamente en los próximos días para poder hacer de una manera frontal el que más mexicanos puedan tener esta claridad, puedan ir a acompañarnos en este ejercicio que es único aquí en el país, que es por primera vez, lo vuelvo a repetir, y que va a ser algo que vamos a tener para los siguientes sexenios, que va a marcar una diferencia y que de esa manera juntas y juntos seguimos haciendo historia. Y también estamos haciendo historia con esta propuesta de la reforma eléctrica, que vamos igual a defender, que vamos a socializar, porque sabemos que es la única manera. Ya lo hemos visto en todas las demás modificaciones a la Constitución que hemos hecho durante esta legislatura 64 y 65, cuando hemos propuesto, o el presidente ha propuesto temas importantes para modificar la Constitución, la oposición siempre denosta, siempre dice que hay cosas que mejorar, que tienen que cambiarse, pero al final saben que no pueden votar en contra de los ciudadanos. Y sabemos y creemos y conocemos que esta reforma eléctrica es para que podamos seguir el camino de México hacia la soberanía energética. Ya el gobierno federal ha hecho esfuerzos por parte de la reconformación que se le está dando a las refinerías, el mantenimiento que tenía muchos años en abandono y la compra de la refinería de Deer Park, la construcción ya casi lista de la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, pues esto nos pone en el camino de la soberanía energética, que podamos las y los mexicanos dejar de depender de importaciones, en el entendido que importamos
un poco más del 50% de combustibles y más del 62% del gas que consumimos. Entonces, en ese sentido es que necesitamos fortalecer lo que nosotros tenemos como una riqueza nacional y que antes solamente pues estaba repartida y que era en beneficio de los extranjeros. Por eso es importante que conozcamos, que sepamos todo esto que plantea esta reforma eléctrica, que va a ser una reforma que busca repotenciar, que busca hacer que CFE pueda ser el que lleve la batuta en la política energética, y que sabemos que de acuerdo cuando se creó Comisión Federal de Electricidad, que buscaba dar energía a todas y todos los mexicanos, pero que ahora sea de una manera a un precio justo, con calidad, y que sea en todos los rincones de nuestro país con una energía que sea de calidad. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Bien, hoy en la mañanera el presidente de la República comentó el tema de la pregunta sobre la consulta de revocación de mandato y dijo algo así de manera un poco sarcástica, pues que teníamos que dar algunos talleres a los ciudadanos para que supiéramos cuáles eran cuál era la pregunta y cuáles eran las opciones de respuesta. Entonces, sí es importante seguir dando información al respecto para que todo mundo sepa cuál es la pregunta que nos vamos a encontrar el 10 de abril y cuáles son las opciones de respuesta. La pregunta es: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta, y las dos opciones de respuesta para los que quieren que se le revoque el mandato tienen una opción que pueden tachar ahí que diga que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y quienes quieren que siga en la presidencia tienen una opción que pueden tachar que dice que siga en la presidencia de la República. Solamente queremos recordar, como lo hizo el secretario de Gobernación en nuestra plenaria, que con la mayoría que tenemos en esta Cámara de Senadores, nosotros pudimos haber sacado la pregunta como la teníamos formulada, que era: ¿estás de acuerdo que al presidente de la República se le ratifique el mandato, sí o no? Esa era la propuesta que venía en la iniciativa que trabajamos varios senadoras y senadores. Y como lo recordó el secretario de Gobernación, a petición del coordinador parlamentario, se modificó esta pregunta porque había la palabra de los senadores de oposición que si salía así la pregunta no se iba a judicializar. Pero una vez más la oposición mentirosa que no tiene palabra, nosotros cumplimos la palabra, insisto, a pesar de que teníamos los votos suficientes, cumplimos la palabra, se cambió la pregunta y ellos, de manera mentirosa, no cumplieron su palabra y de todos modos lo judicializaron. Afortunadamente ayer o antier, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permitió cambios a la pregunta. Pero nada más para que lo asienten los medios de comunicación de cómo la oposición miente una vez más, llegamos a acuerdos y después no los cumplen. También decir, porque por ahí hubo algunas columnas donde decían que los senadores no podíamos meternos a difundir la consulta. Eso no se modificó en la Suprema Corte. Lo único que dijo la Suprema Corte es: los partidos políticos no pueden intervenir en la difusión de la consulta, aunque en la ley venía que sí podían, no podían utilizar recursos de sus prerrogativas ordinarias, pero sí podían meterse.
La Corte lo modifica y no permite que los partidos políticos se metan a la difusión, pero nos dejan intacta la posibilidad a que los senadores, que fuimos los que hicimos la ley, podamos difundirla. Entonces, los senadores del grupo parlamentario de Morena nos vamos a meter a difundir la consulta de revocación de mandato sin incidir hacia dónde debe de votar o dónde debe de votar u opinar los ciudadanos. Ya será decisión de los ciudadanos. Bien, con esto yo quería terminar estos temas. No sé si algún otro senador quisiera comentar estos temas, pero yo traigo otro tema que ayer volvieron a sacar, el asunto de Veracruz. Ya saben que senadores, pero aquí tengo un tema muy interesante que me mandó justamente información un diputado de Veracruz, para que vean qué mentirosos y qué irresponsables son en manejar la información de manera sesgada. Tenemos aquí todos los estados de la República donde actualmente se tipifica el delito de ultrajes a la autoridad, para que vean que no solo es Veracruz, porque parece que solo les interesa hablar de Veracruz y no de otros estados. Ahí les van los estados donde ultrajes a la autoridad es un delito tipificado y vigente en los códigos de los estados. Querétaro, estado panista. Baja California, Chiapas y Zacatecas. Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Campeche, Hidalgo, Quintana Roo y Tlaxcala. Baja California Sur, Jalisco, otra vez Jalisco, Sonora y Tabasco. Entonces, en muchos estados de la República existe este delito, está vigente este delito, y otra vez, ¿por qué solo Veracruz cuando estamos hablando de que 18 estados todavía tipifican el delito de ultrajes a la autoridad en sus estados? Yo sí considero que no es un delito que deba estar vigente. Yo creo que todos nuestros diputados locales de estos estados que mencioné deberían de trabajar para derogar este delito, pero aquí está una prueba más de que solo era una acción política para golpear a un gobernador de Morena, al gobernador Cuitláhuac García, al que le volvemos a reiterar nuestro respaldo y nuestro respeto, y hay otros 18 estados donde ese delito sigue vigente. Entonces, más bien deberíamos de trabajar con los congresos locales de estos estados para que en todo se derogue, y eso sí sería una acción de la altura del Senado de la República, hablar de cómo cambiamos los códigos penales de estos estados para que en ningún estado exista o sea vigente este delito. Bien. El senador Napoleón, eso ya lo estamos trabajando, vamos a decir en qué año. Gracias, muy buenos días. Creo que ya mis compañeras y compañeros senadores han expresado y reiterado el interés que tenemos de este grupo parlamentario en aprobar y sacar adelante las iniciativas que se han presentado, las iniciativas de ley que implican cambios fundamentales para el futuro de México. Creo que eso ha quedado claro por nuestra posición. Por supuesto, estamos abiertos a responder a cualquier pregunta o inquietud que tengan. Pero sí quiero enfatizar algo que se acaba de mencionar respecto a la reunión que tuvimos ayer aquí en el Senado, en donde se ha reiterado por parte de la oposición, no solo de Movimiento Ciudadano, del PAN y de otros partidos, respecto al tema de Veracruz. Y aquí obviamente no solo es el interés político de golpear a un gobernador de Morena, electo constitucionalmente, sino hay otro tipo de intereses oscuros que seguramente saldrán
en su oportunidad a la luz de este caso, independientemente de la situación que prevalece en la investigación que se está haciendo. Creo que esto es algo que refleja una posición de intereses que tarde o temprano van a hacerse públicos seguramente. Yo quiero sumarme a esta posición de que, pues en este caso, se pide una comisión especial y la pidieron, qué bueno que ya se tomó la consideración de echarla abajo, desaparecerla, pues efectivamente en muchos otros estados de la República también debería de hacerse una cosa similar. Y esto es algo que probablemente la violación a los derechos humanos y las injusticias que todavía prevalecen en algunos de esos estados que ya se han mencionado, claramente son susceptibles de investigar y de corregir. Así es que nosotros estamos abiertos a la discusión de estos temas, por supuesto, y rechazamos las provocaciones, la frustración de los miembros del Senado de la oposición que cuestionaron agresivamente, de una manera verdaderamente fuera de control, en donde ayer expresaron una serie de afirmaciones y de acusaciones que están fuera del lugar del Senado de la República. Esta es la máxima tribuna del Poder Legislativo del país, del Congreso de la Unión, y reiteramos que siempre actuaremos nosotros con toda la responsabilidad y la madurez que implica, y no estaremos expuestos siempre a provocaciones, a frustraciones de la oposición y desde luego ataques infundados y descalificaciones que no merece el Senado de la República ni ninguna de los senadores o senadores que estamos aquí. Así es que, pues gracias por su atención y estamos a consideración de cualquier pregunta que tengan, si es que no hay alguna otra intervención. Perdón, el senador Ernesto Pérez Astorga quiere también hacer alguna intervención. Gracias. Muy buenos días. El día de ayer escuchamos muchas infamias de parte de la oposición con respecto a lo que el actuar de la autoridad de Veracruz, en específico de los ultrajes a la autoridad. Se dijo que había un proceso interno para la dirigencia del PAN en donde a uno de los dirigentes se le detuvo por ultrajes a la autoridad. Ustedes lo tomaron, seguramente tomaron la nota. Yo quiero darles aquí la ficha en donde les digo que la detención del que era el candidato a la presidencia del PAN, el señor Tito Delfín, fue por presuntos desvíos y enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde de Tierra Blanca en el periodo 2011-2013 por un daño patrimonial de más de 35 millones de pesos. La denuncia e investigación en contra de esta persona inició el proceso penal abierto el 26 de mayo del 2017, precisamente en la gobernatura de Miguel Ángel Yunes Linares, en la Procuraduría General de Cosamaloapan. Este caso de corrupción se turnó a la Fiscalía Anticorrupción y fue quien la procesó en junio del 2019. El 28 de noviembre del 2021 se da la detención del militante precisamente cuando estaba en campaña, pero no fue en ningún momento por ultrajes a la autoridad. Quiere decir, una vez más, que queremos corregirle la plana. Vamos a dejar a las autoridades que están haciendo correctamente su trabajo y no estarle mintiendo a la opinión pública ni al Estado de Veracruz. Como lo acaba de decir mi compañero, el senador Napoleón, esta es la máxima casa, la casa de las leyes, y no es posible que estemos hablando mentiras ante una tribuna tan alta como es la del Senado de la República. Muchas gracias. Si nos permiten, senadoras, senadores, les pregunta Verónica Macías de El Heraldo Televisión. Buenas tardes. Para el senador César Cravioto, porque fue el que abordó el tema, desde su visión entonces preguntarle si no entran en un desacato a lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien el día de ayer determinó pues que los partidos políticos no tienen facultad ni para recabar las firmas,
pero tampoco para promover esa participación ciudadana de la consulta. Y la segunda, si ya tienen definida su agenda de temas prioritarios para este periodo. Gracias. Si ya tenemos ¿qué? Definida la agenda de temas prioritarios para este periodo. Sobre el tema de lo que está comentando de la Suprema Corte, no, es justamente lo que yo comenté. O sea, la Suprema Corte lo que modificó ahora en su resolución es que los partidos políticos no podían meterse a difundir la consulta, y eso no va a haber desacato. Los partidos políticos no van a entrar a difundirla, Morena no se va a meter a difundir la consulta, pero una cosa son los partidos políticos y otra cosa somos los legisladores. En el tema de los legisladores dejaron intacto cómo está en la ley, y en la ley está claro que podemos difundir la ley que nosotros hicimos de revocación de mandato, y podemos hablar de ese proceso democrático que va a haber y de la participación ciudadana. Es nuestra responsabilidad fomentar la participación ciudadana. No vamos a decir a los ciudadanos en qué sentido deben de emitir su opinión, pero sí está dentro de nuestras facultades difundir una ley que hicimos en este Senado de la República. Respecto a la agenda, bueno, el gran tema para este periodo pues es la reforma eléctrica. Ese es el tema de temas que nos vamos a enfocar, que nos vamos a meter tanto en la propia discusión aquí en el Senado como en territorio, que fue lo que comentaron las compañeras y compañeros, que vamos a desplegarnos en los distintos estados donde tenemos representación de Morena en el Senado de la República, para informarle a los ciudadanos de viva voz cuáles son los elementos fundamentales de la consulta. Y por supuesto viene también la reforma electoral y viene la reforma a la Guardia Nacional, pero digamos que en orden primero está sacar la reforma eléctrica. No tenemos más preguntas registradas. Bien, muchas gracias a los medios de comunicación. Les agradecemos a ustedes, senadoras, senadores. Y pedirles a nuestros compañeros camarógrafos que de nueva cuenta les damos las gracias por el acompañamiento a todas nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación a esta conferencia que ha sido convocada por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, coordinador, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por atender este llamado en esta conferencia. Quisiera comentarles que fundamentalmente estaremos hablando en voz de la senadora Gina Cruz, y de la fue un lapsus y de la senadora Xóchitl Gálvez, en relación a dos temas principalmente. Uno que tiene que ver con los sucesos que se han venido presentando, los homicidios de periodistas y todo eso que ella nos describirá, Gina Cruz. Y el otro que tiene que ver con un tema que no se puede dejar de lado, porque pareciera que desde el gobierno simplemente lo que lo quieren es olvidar, alejarlo de la conversación, cuando no es un tema para conversación, es un tema realmente para investigación. Y me refiero a aquel tema que involucra a la familia presidencial, específicamente al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que obliga una explicación clara a la sociedad mexicana del por qué se están dando las cosas como están, y poder saber si efectivamente, como todo parece indicar, hubo actos de corrupción ligados a ese préstamo que se dio de un domicilio en los Estados Unidos. Para ello yo le pediría a Gina Cruz que nos haga el favor de... Gracias. Muchas gracias, coordinador. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Quiero precisamente, como ya lo comentó el coordinador Yulen Rementería, referirme sobre los asesinatos de periodistas en México. Este mes de enero marcó un récord en asesinatos de periodistas en nuestro país. José Luis Gamboa en Veracruz el 16 de enero, Margarito Martínez en Tijuana el 17 de enero, Lourdes Maldonado de Tijuana el 23 de enero, Roberto Toledo de Zitácuaro, Michoacán el 31 de enero, y desgraciadamente ayer martes iniciamos el mes de febrero con el ataque en Quintana Roo del periodista Netzahualcóyotl Cordero. El sexenio del presidente López Obrador ha sido el más letal para la prensa.
con un récord de un periodista asesinado por cada 3 semanas, con lo que suman ya 51 profesionales de los medios que han sido víctimas de violencia homicida. Especialmente quiero referirme al caso del homicidio de Lourdes Maldonado en Tijuana, quien en 2019 acudió precisamente a una mañanera para solicitar la protección, ya que temía por su vida, por un juicio laboral en contra del entonces delegado, superdelegado y senador con licencia y precandidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. 2 días después de ganar dicho juicio y presentarse precisamente al embargo de la empresa de Jaime Bonilla Valdés, fue ejecutada fuera de su domicilio. No fue escuchada por el presidente de la República, como muchos periodistas en México. El periodismo independiente no solo está bajo la amenaza de los grupos criminales, también vive casi a diario el asedio de las mañaneras. Desde que comenzó la sección de ¿Quién es quién en las mentiras?, se inauguró un ejercicio inédito en un país democrático, un ejercicio que nos acerca a las dictaduras y nos habla de un gobierno represor de la libre expresión de las ideas. La sección ¿Quién es quién en las mentiras? Es un ejercicio permanente de ataque sistemático a la prensa libre e independiente, de denuncia al periodismo de investigación por sus revelaciones y de calumnia hacia quienes se dedican a la noble actividad periodística. La fallida estrategia de abrazos no balazos, combinada con los ataques casi diarios a la prensa, ha dado como resultado que hoy México sea considerado como el país más mortífero para la prensa. Hay que señalar que el derecho a la libre expresión de las ideas es inviolable, tal como lo señala el artículo 7º constitucional, el cual dice a la letra: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Además, el artículo 1º constitucional manda que toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Una de estas obligaciones, que es prácticamente sagrada, es el respeto a las ideas y expresiones de quienes piensen diferente. México no puede ni debe ser el país de un solo hombre y de una sola voz. La crítica es indispensable para corregir el rumbo del gobierno y denunciar actos de corrupción que nos ofenden, porque esta administración que dice que lucha contra la corrupción está resultando ser una de las más corruptas de nuestra historia. Y para ello basta un botón y enseguida mi compañera Xóchitl Gálvez hablará de lo mismo. Desde aquí hacemos un llamado para traer los asesinatos de periodistas, de terminar con la estrategia de calumniar a los medios y de dar fin a la mal llamada austeridad republicana. Desde aquí hacemos un llamado para que se destinen los recursos necesarios para el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por ello, he presentado un punto de acuerdo para que la autoridad federal atraiga los asesinatos, la investigación de los asesinatos y para que se destinen los recursos suficientes para proteger a las y a los periodistas. A partir de estos homicidios ya hay alrededor de 10 periodistas que han solicitado precisamente protección en Baja California. No debemos permitir que un periodista o una periodista más sean asesinados. Defenderemos nuestras libertades y defenderemos la democracia, así como defenderemos la libertad de expresión y la libre prensa en México. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Primero empezaría diciéndoles que si buscan casa, se acerquen a la 4T. Ahí seguro consiguen casa. Y muy grande y en Houston. Es claro el conflicto de interés, ya que el hijo del presidente de la República, junto con su pareja, habitaron una casa de quien fuera un alto directivo de la empresa Baker Hughes, de nombre Keith Schilling, cuya empresa petrolera tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares. Es lamentable que el presidente López Obrador arremeta contra el periodista Loret de Mola y Mexicanos contra la corrupción, pero nunca desmiente la información. La pareja ocupó la lujosa residencia de Schilling, ubicada en Houston,
desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. La investigación revela que se había desempeñado como director comercial de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en que la multinacional obtuvo 2 contratos en Pemex. Luego, Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía petrolera, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. Presenté un punto de acuerdo junto con varios integrantes de este grupo parlamentario para que Pemex nos informe sobre los contratos que han sido asignados a la empresa Baker Hughes a partir del 1 de diciembre de 2018. Además, conocer si la contratista Baker Hughes presentó en cada contratación la declaración de no conflicto de interés y si en la misma manifestó que uno de sus directivos era propietario de una de las casas que ocupaba José Ramón López Beltrán. No pueden deslindarse. Si no lo quieren reconocer como conflicto de interés, deben aceptar que es una situación moralmente incorrecta, pero parece que su principal bandera, la de combatir la corrupción, se les ha olvidado. Se quedó solo en el discurso. Si bien, a pesar de que el presidente dijo que se va a abrir una investigación, aquí no pasará nada, he tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Agencia Gubernamental de Estados Unidos, US Security and Exchange Commission, conocida como la SEC, que se encarga de hacer cumplir las leyes federales de los valores, mercados financieros, así como de bolsas de valores. Es decir, esta agencia vigila se cumplan las leyes de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, que prohíben a sus compañías o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de donde se encuentren, el propiciar directa o indirectamente sobornos o pagos indebidos a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esa acción. Así pues, este caso puede ser sujeto a investigación por incumplimiento a prácticas internacionales que se pueden considerar como soborno indirecto al gobierno mexicano. La denuncia la presentaré directamente a través del portal de la SEC. Muchas gracias. Sí, coordinador, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de la prensa. Les pregunta Alfredo Flores de News México. Buenos días, senadoras, senadores. 2 preguntas sobre los 2 temas. La primera, es este tema petrolero. ¿Este caso podría equivalerse a Odebrecht, como lo que estamos viendo? O sea, Lozoya y lo que hizo con Odebrecht, ahora pues Pemex y lo que estamos viendo con este señor José Ramón. Y sobre todo, no se ha mencionado al director de Pemex, que pues él debía haber estado enterado de esta situación. Parece que lo están como perdonando. La segunda pregunta es, y esta es para todos los senadoras y senadores, cuando salen a la calle, ¿sienten miedo al salir a la calle? Porque ustedes confrontan directamente a López Obrador. En mi caso personal, mis vecinos y todos me dicen, ten cuidado con lo que escribes, porque pues, ya ves este señor lo que hace con los periodistas, pero también ustedes confrontan muy fuerte a la presidencia. ¿No tienen miedo? Estamos viviendo, o estoy equivocado y es una mala percepción mía de que estamos viviendo un estado ya de una situación de miedo. Esas serían las 2 preguntas. Muchas gracias. Yo quisiera referirme, a menos de que pueda hacerlo mi compañera Xochitl o cualquier otra persona, Kenia López, hacer unas diferencias. En Odebrecht no obligaron a casarse a nadie. Aquí pareciera que sí. Pero además, más allá de las similitudes, lo que vale señalar aquí es que todo apunta a que hay un conflicto de intereses, que la empresa mexicana Petróleos Mexicanos tuvo que ver en el fondo de este asunto. En realidad, cuando hablas de que hay contratos para una empresa cuyo director o uno de sus directores de los de más alto nivel le presta posterior a la entrega de ese contrato una casa al hijo del presidente de la República para él y para su esposa, pues la verdad es que todo lo que de alguna forma anuncia y obliga es a investigar. No se puede quedar así. Se parece a Odebrecht y a muchos otros que ha habido en el pasado que nunca debieron de existir.
porque lo que no se vale es decir, bueno, es que en el pasado eran las cosas malas. No, pues precisamente por eso votó la gente, para que hubiera un cambio, pero no para atrás, sino para adelante, que pudiera mejorar las cosas. Lamentablemente esto está ocurriendo y merece una investigación. Qué bueno que se van a presentar la denuncia que ha dicho Xóchitl. Se presentará también el día de mañana en la Fiscalía General de la República una denuncia donde concurrirán el partido, donde concurrirán los diputados, los senadores y también los diputados locales, para poder hacer de esto un asunto en el que se llegue a sus últimas consecuencias. Y no hay problema, si como dice el presidente no hay nada, no hay absolutamente ningún vínculo, que su familia no tiene que ver con el manejo del gobierno, pues no hay nada que temer. Pero sí lo que necesita México es que se investigue. ¿Quieres comentar? A ver, para mí se le cae absolutamente el discurso de moralidad del presidente. O sea, se cansó de criticar a los que tenían clase media, una casa, a los que luchaban por vivir mejor, cuando le pega en la cara que su propio hijo no se busca una casa del Seguro Social, del Infonavit, aquí en la del Valle, en Iztapalapa, no, se va a Houston, a una residencia. ¿Dónde queda su discurso de desprecio a aquellos que tienen? Eso moralmente lo derrota en toda su retórica que estuvo manteniendo desde que se lanzó como candidato. Pero segundo, sí hay contratos vigentes, que no le dé la vuelta. Y sí hay un ejecutivo que era dueño de la casa. Y eso se tiene que investigar. Y el caso de Odebrecht, justamente, se investigó por la SEC. Justamente como era una empresa que cotizaba en bolsa, en Estados Unidos empezaron las investigaciones y por eso salió a la luz los sobornos de México, los sobornos de Brasil, porque si no estos países jamás en lo local hubieran investigado. Y perdón, pero se parece mucho a la Casa Blanca. Esa Casa Blanca que marcó el sexenio de Peña, era un contratista del expresidente Peña Nieto, el que le proporcionó la casa, Angélica Rivera. ¿Y dónde está Morena? ¿Dónde están los senadores de Morena recriminándole al hijo del presidente de vivir en una casa de un directivo de una empresa que tiene contratos con Pemex? Entonces, es indefendible que digan que no hay conflicto de interés. Y seguramente por eso hoy en la mañanera, en quién es quién en las mentiras, mejor ni lo abordaron, porque no hay manera que desmientan la evidencia con contratos de por medio. Se tiene que investigar, pero sobre todo, pues qué mal por el presidente que odia a los que tienen, pero a los de su casa se los permite. Al final, la responsabilidad de cualquier legislador es la de fiscalizar en la Cámara de Diputados, por supuesto, y la de denunciar también, además de las de proponer ordenamientos que puedan llegar a ser leyes, que cobren vigencia. Y en esa responsabilidad va implícito pues un riesgo que hay que asumir y hay que enfrentar y que pues no debe de detener a quienes creemos que las cosas se hacen mal y que hay que corregirlas. No, estamos asumiendo la responsabilidad y le estamos enfrentando. Miedo no. Al final lo que hay que es enfrentar las cosas como están y decirle a la gente, porque no estamos nosotros en condiciones de permitirnos tener ningún temor. ¿Sí? Yo creo que sí es tiempo de ser valientes. No solo los senadores, los diputados de oposición, también los integrantes de los órganos autónomos. Sí estamos ante un gobierno autoritario y es momento de tener el suficiente valor para poner las cosas por su nombre. Y en nuestro caso, es nuestra obligación hacerlo. Entonces, yo en mi caso me sigo transportando en bicicleta, digo, soy muy vulnerable, no les tengo miedo, la neta. Gracias. Más que a los coches que abren las puertas. Nada más. Adelante. El presidente López Obrador es éticamente un perdedor. Eso es. Después de lo visto con su familia, es éticamente un perdedor, porque pide para los mexicanos lo que no quiere para su casa.
y eso no debe hacer un estadista. Y por supuesto que no tendremos miedo mientras sigamos defendiendo la verdad, mientras sigamos defendiendo a los mexicanos, porque hay millones de mexicanos que hoy están pasando por un tema de salud terrible, están pasando por una falta de dinero brutal que históricamente no habían tenido y están pasando por una inseguridad que aterra. Ante eso, nosotras y nosotros no tendremos miedo en defenderlos, en defender a México y en decir que este gobierno es éticamente un perdedor. Muchas gracias. Solamente me están informando, perdóname, presidente, coordinador, pareciera ser que ni ayer ni hoy hay intención de abordar nuestros puntos de acuerdo. Y es una vergüenza que el Senado de la República, en un tema que ocupa y preocupa a millones de mexicanos, y es saber qué pasó, si hay o no conflicto de intereses, si hay o no tráfico de influencias, si hay o no un delito, el Senado de la República está callado. No quieren discutir, no quieren abordar este tema y será una vergüenza. Nosotros hoy seguiremos luchando para debatir este tema. Morena ocupa su mayoría para tratar de ocultar el sol con un dedo, pero la gente lo sabe y esta hipocresía desde el gobierno se tiene que debatir en el Senado de la República hoy, y si lo quieren atrasar, nosotros seguiremos con el dedo en el renglón, porque esto no puede ser posible, que no se discuta, no se hable, no se investigue desde la Cámara Alta. Muchas gracias. No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. A ustedes les agradecemos mucho. Buenas tardes.